Por la señal de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedad por mí. Tengo en mis manos un libro que se llama El nombre de Dios es misericordia. Es una entrevista que le hizo un periodista al Papa Francisco. El periodista se llama Andrea Tornielli y hace referencia a esta predicación del Papa que empieza ahí nomás, en los comienzos de su pontificado. El 17 de marzo del 2013, Francisco estaba celebrando su primera misa después de su elección como Papa, y ahí predicó sobre el Evangelio de la mujer adúltera. Y esa fue su primera intervención, ¿no? Hablando de ese modo en el que Jesús trata eso que le están... dejar por favor prendido, Graciela. Muchas gracias. En ese momento, dice el Papa, el mensaje de Jesús es la misericordia. Para mí, lo digo desde la humildad, es el mensaje más contundente del Señor. Ya en la Evangelii Gaudium, el Papa había hablado de la importancia, el Evangelii Gaudium ya es con posterioridad, ¿no es cierto?, pero había hablado de que la misericordia es la más importante de todas las virtudes. No dice cómo, no es la más importante de las virtudes, no es la caridad. Y sí, efectivamente, la misericordia forma parte de la caridad. El amor de Dios, la caridad es ese amor de Dios que se derrama sobre nosotros, ¿no es cierto? El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. La caridad es el amor divino que nosotros recibimos, ¿no? A través de la gracia. Junto con la gracia recibimos la virtud de la caridad. Pero la misericordia es la caridad, podríamos decir, aplicada a algo más específico. Porque la misericordia es el amor a la poquedad, podríamos decir, ¿no? A lo que nosotros vieron que hay cosas que en sí mismas son amables. Por ejemplo, los helados son muy amables. Los panqueques son muy amables. Un asado es muy amable. Hay personas que son muy amables. Es decir, lo que es amable es aquello que por sí mismo es digno de ser amado, ¿no? Ahora, hay otras cosas que no son tan amables. La suciedad no es amable, la enfermedad no es amable, el dolor no es amable, la pobreza no es amable. O sea, cuando uno ama a alguna persona que tiene alguna de estas características que no son amables, ese amor recibe el nombre de misericordia. Es decir, la misericordia es el amor de aquello que, podríamos decir, implica una carencia, implica una imperfección. Claro, porque amar a lo perfecto es más fácil. Amar la belleza es fácil. Amar la virtud es fácil. Amar la suciedad no es tan fácil. Amar al pecador no es tan fácil. Amar a la persona que no puede valerse por sí misma es dificultoso. Todo esto implica, o sea, la misericordia es la que se involucra precisamente en medio de lo que es, podríamos decir,
o a los ojos de los hombres tiene menos valor, o lo que se hace más difícil, ¿no? Lo que resulta más difícil, ¿no? Hace un tiempo, no la traje ahora, pero hay una oración que llama las bienaventuranzas de los que cuidan a los enfermos, ¿no? Entonces dice: bienaventurado el que comprende mi paso torpe y qué sé yo, y mi inteligencia confundida. Bienaventurado el que se sienta a recordar cosas que parecen intrascendentes. Bienaventurado el que desvía la mirada cuando vuelco algo del plato. Bienaventurado el que no me dice: esto ya lo dijiste 10 veces. Bueno. Entonces, claro, sí, feliz aquella persona, ¿no es cierto?, que puede pasar por encima de la dificultad, que puede pasar por encima de la miseria. Bienaventurado aquel que puede ayudar al enfermo en sus necesidades más elementales. Bueno, de todas esas cosas que hacen que el amor, podríamos decir, sea más grande, porque supera esa resistencia, podríamos decir, ¿no? Tanto en cuanto a lo que se refiere a la imperfección física o a la dificultad física, como a la imperfección moral, ¿no? El Papa se detiene en este episodio de la mujer adúltera, ¿no? Vamos a recordar, voy a hacer un poquito de oración con eso. Le llevan delante del Señor a una mujer que había sido descubierta en flagrante delito de adulterio. No es que había una sospecha de que alguien hizo denuncia de algo que hizo en otro momento. No, hay flagrante delito en un momento, y agarran a esta mujer y la arrojan a los pies del Señor, ¿no? Sin ningún tipo de consideración. Esta mujer ha sido sorprendida en delito de adulterio. La ley de Moisés dice que tiene que ser apedreada. ¿Tú qué dices? Y el Papa comenta: a estos hombres no les importaba nada, ni el delito de adulterio, ni la mujer. Nada de eso les importaba. Ellos simplemente se habían constituido en fiscales y estaban, podríamos decir, como utilizándola, porque en realidad la estaban utilizando a esa mujer, la estaban utilizando para tenderle una trampa a Jesús. A ellos lo único que les interesaba es que Jesús pisara el palito, porque si Jesús decía que había que aplicar la ley de Moisés y había que apedrearla, entonces lo iban a acusar de ser sangriento, de ser duro, de ser despiadado. Y si él decía que no había que apedrearla, entonces lo iban a acusar de que él estaba violentando la ley de Moisés. Entonces ellos creían que eran vivos, pero no contaban con la astucia. No sabían que enfrente tenían al Hijo de Dios. No sabían. O sea, no saber es peligroso. Esos tipos se metieron en un lío, ¿no? O sea, se pasaron de vivos. O sea, ellos se creyeron muy vivos. Y entonces es muy interesante. A mí me divierte mucho, ¿no? Jesús en silencio, no les contestó nada. Se agachó en el suelo y se puso a escribir con el dedo sobre la tierra, ¿no? Entonces, después de tomarse todo el tiempo del mundo, no sé cuánto tiempo estuvo escribiendo, pero levantó la vista, se dirigió hacia ellos y les dijo: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Le cantó el retruco. Y los pibes no se la bancaban. Algunos dicen que Jesús estaba escribiendo los nombres de los acusadores, ¿no? Bueno, no sabemos si esto es así o no. A mí me hubiera encantado que fuera de esa manera, y no me extrañaría, ¿no? No me extrañaría. Y estos tipos, que no eran tampoco tontos, o sea, no eran
vivísimos no eran, pero tontos tampoco, sabían que el tipo que tenían enfrente era un tipo peligroso, era un hombre peligroso. Eso decían de Juan Pablo II. Juan Pablo II es un hombre peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque reza. Peligroso porque reza. Bueno, entonces, claro, ninguno, digamos, se animó a agarrar una piedra porque tenían miedo, ¿no? De que el Señor le dijera, bueno, y vos, ¿no? Como dice el Papa, tenían una buena, ahí en el cielo seguramente tenían una buena deuda, ¿no? Tendrían bastantes cuentas para saldar, seguramente tenían bastantes pecados, ¿no? Dice, empezaron a retirarse empezando por los más viejos, porque cuantos más viejos somos, más tiempo tenemos para pecar. A veces una persona dice, no, esa persona ya está grande, no va a cometer pecados a esta edad. Y cuanto más tiempo tiene uno, más tiempo tiene para pecar. No se hagan ilusiones, todos ustedes que son jóvenes, todos ustedes, no se hagan ilusiones, que el tiempo no arregla absolutamente nada. Sí, arregla muchas cosas, pero el tiempo solo no, el tiempo solo no arregla nada, es el tiempo con la gracia de Dios y con la lucha y con el esfuerzo. Bueno, y entonces, claro, el Papa dice, Jesús estaba esperando a quedarse solo con aquella mujer, porque cuando todos los acusadores se retiran, llega el tiempo de Jesús como confesor, dice el Papa, ¿no? No es que ella vaya a confesarse de sus pecados, no, pero, y entonces dice una cosa preciosa, claro, Jesús sí que tenía derecho a tirar la primera piedra porque él no tenía pecado. Y probablemente ella, en el momento en el que Jesús se queda solos con Jesús, de haber tenido un poquito de miedo de que él sí arrojara una piedra. Bueno, quizás, no sé si lo conocía o no, si conocía su trayectoria o no. La respuesta de Jesús es, mujer, nadie te ha condenado. Nadie, Señor. Yo tampoco, vete y no peques más. Entonces dice, hace varios comentarios, ¿no? Uno de ellos es, Jesús hace algo más que perdonar. Jesús va más allá de la justicia, porque la justicia decía que había que apedrearla, pero él, además de pasar por encima de la letra de la ley, dice que él perdona acariciando. Dice, Dios perdona acariciando. Esto está bueno, ¿eh? Está muy bueno este comentario del Papa, ¿no? O sea, el respeto de Jesús por esa mujer a la que no le pregunta, no le hace 18 preguntas. Eso lo comenta también, ¿no? El Papa no le dice, bueno, ¿y cuántos adulterios cometiste? No le pregunta eso. ¿Cuántos años hace que ejerces la profesión? No le pregunta nada de todas estas cosas, ¿no? Es decir, es como que el perdón va más allá de la remisión de la pena. No solamente es yo, sino que él perdona de ese modo, ¿no es cierto? De esa manera. Lo mismo podríamos decir lo que hace con aquel ladrón, con el buen ladrón, ¿no? Ya al final de su vida, que el hombre que estaba condenado por homicidio, no era una cuestión menor lo de aquel, dicen que eran los dos ladrones, pero el Evangelio nos dice que además de ladrones no eran ladrones, eran homicidas. Nosotros estamos acá en justo castigo por nuestros pecados, le dice, ¿no? Dimas al otro. Y los pecados eran homicidas los dos, habían matado gente. Nosotros estamos aquí por justo castigo de nuestros pecados, pero este no ha hecho ningún mal. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y también se puede decir de él tampoco le preguntó, Jesús tampoco le pregunta a cuántos mataste, por qué los mataste, cómo los mataste. Yo una vez pensaba que ya había escuchado todo en el confesionario y llega una señora y dice, Padre, me acuso de haber matado a mi marido.
fue lo que hice. Me quedé totalmente frisado. No sabía qué preguntar. Le podría haber preguntado, ¿estás arrepentida? No podía preguntarle, ¿estás arrepentida? Venía a pedir perdón. No podía preguntarle, ¿fuiste a la policía a hacer la denuncia? No podía preguntarle. Tampoco le podía preguntar, ¿y qué le diste? ¿Vidrio molido? ¿Le diste ayer? No, tampoco era una pregunta oportuna. La verdad, me quedé duro. Bueno, Jesús sabe qué hacer, ¿no?, en estas circunstancias, y ¿qué es lo que hace Él? Él perdona. Tampoco le pregunto, no sé, todo este tipo de preguntas. Esta predicación del Papa acerca de la misericordia divina, en los primeros tiempos llegó a causar el así llamado efecto Francisco. El Papa produce un montón de efectos, digamos de distintos signos, ¿no es cierto? Ahora, el efecto primero que causó el así llamado efecto Francisco era: Dios no se cansa de perdonar. Nosotros nos cansamos de pedir perdón, pero Dios no se cansa de perdonar. Un día fui a almorzar con un amigo y bueno, la idea era encontrarnos para hablar de bueyes perdidos. Bueno, estuvimos un rato largo almorzando y hablando de bueyes perdidos, y al fin, cuando terminé el almuerzo, me dice, bueno, mira, yo voy a aprovechar si te queda todavía un rato para confesarme, porque me está surtiendo el efecto Francisco, me está llegando, ¿no? Entonces, bueno, hace tiempo que no me confieso, es la oportunidad, ¿no? Y de hecho mucha gente movida por esto mismo volvió, muchos de ellos volvieron, ¿no? Bueno, estoy recorriendo partes de esto. Interesante acá, fíjense, una de las cosas que dice también, recuerda el Papa, en una de nuestras entrevistas, recuerda el Papa cómo el Señor siempre está buscando una oportunidad para ser misericordioso. Siempre está buscando una oportunidad para perdonar, ¿no? Entonces cuenta una anécdota de una novela de Bruce Marshall, que no me acuerdo cómo se llama la novela, se llama A cada uno un denario, me parece. Bueno, entonces en esta novela se cuenta la historia de un soldado alemán que era muy mujeriego y estaba a punto de ser ajusticiado por los partisanos franceses. Se le acerca a un cura y le dice que le ofrece el sacramento de la penitencia. Y entonces el soldado le dice, padre, yo no estoy arrepentido. Es decir, si a mí me dijeran ahora que yo puedo seguir viviendo, yo continuaría pecando. No me puede dar la absolución, le dice, yo no me puedo arrepentir. Y entonces el cura le dice, pero ¿no estás arrepentido? ¿No te duele el no tener arrepentimiento? Sí, un poco me duele no tener arrepentimiento. Bueno, yo te absuelvo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, es una absolución, como se llama habitualmente, in articulo mortis, ¿no? Es decir, cuando vos ya estás a punto de partir para el otro mundo, ya se te perdona cualquier cosa. Bueno, pero ahí utiliza el Papa una cosa, un concepto, ¿no es cierto? El concepto ¿vieron? Nosotros estamos hablando mucho de la grieta. Hay una grieta entre las distintas facciones dentro de la sociedad, etcétera, política, social. Bueno,
Dios está siempre buscando una grieta donde pueda colocar el perdón. Es decir, es todo lo contrario de los seres humanos, que estamos buscando la oportunidad para criticar y para tirarle la piedrita al otro, ¿no? Y para decirle y para señalarlo con el dedo, ¿no? O sea, el Papa muchas veces nos habla de esto, ¿no? O sea, ojo, porque así como aquellos fariseos querían apedrear a aquella mujer, es como que nosotros también, en el nombre de la ley, nos ponemos en justicieros y queremos, no digo que ya que apedrear, pero sí un poquito como juzgar a los demás, ¿no? Emitir un juicio sobre los demás. Evidentemente, nosotros siempre juzgamos algo, algún juicio tenemos acerca, ¿no? Pero bueno, una cosa es tener un juicio acerca de y otra cosa es condenar de modo inapelable. La misericordia está, entre otras cosas, en no condenar de una manera inapelable. El Señor está siempre buscando esa oportunidad para el perdón. Muchas veces, con respecto al sacramento de la penitencia, sucede que hay personas que dicen: yo no voy a ir a hablar con el cura porque mi situación no tiene remedio. Hay gente que de alguna manera, lo que le pasaba a este soldado, quiere continuar con las cosas que sabe que no están bien. Y entonces a veces uno dice: bueno, es cierto, ¿para qué vas a ir a hablar con el cura o para qué vas a ir al confesionario si no te va a poder dar la absolución? Mirá, nunca se sabe. Porque puede llegar a suceder que a lo mejor el cura no puede. A veces los curas sufrimos bastante cuando no podemos dar la absolución. Pero el cura no está solamente para dar la absolución. Es cierto que el sacerdote en el sacramento de la penitencia es juez, pero también es cierto que tiene que ser padre, y también es cierto que tiene que ser maestro, y también es cierto que tiene que ayudar a la persona a conocerse y tiene que ayudar a la persona a que se quiera arrepentir y hay que acompañar, ¿no? En este documento del Papa, la Amoris Laetitia, especialmente en el capítulo 8, que es el que trata de las situaciones matrimoniales irregulares, el Papa, ese capítulo tiene un título que es Acompañar y discernir. Es un capítulo que ha provocado ronchas, que ha traído, podríamos decir, como muchas dificultades de interpretación, etc. Yo no voy a atacar este tema así de lleno, pero lo que sí les digo es lo siguiente: el Papa lo que dice es que a esas personas que están en circunstancias, para decirlo de alguna manera, que están flojas de papeles, por decirlo así, digamos, suavemente, el Papa no dice: estas personas no se pueden confesar ni comulgar ni nada. Lo que dice es a los obispos y a los sacerdotes: acompañar y discernir. No hay que simplemente decirles está fuera de la ley y punto. Hay que ayudarlas a esas personas porque siguen siendo hijos de la Iglesia, porque siguen perteneciendo a la Iglesia, porque muchas veces esas personas están buscando una solución, están buscando un modo de seguir en contacto con Dios. Y hay que acompañarlas a esas personas, acompañarlas y discernir. ¿Discernir qué? Ayudarlas a que ellas mismas conozcan la situación en la que se encuentran y a que ellos mismos puedan decir esto está bien, esto está mal, esto lo hice bien, esto lo hice mal, esto que pienso hacer. O sea, que ellos mismos, ¿no es cierto?, se conozcan y que ellos mismos mejoren todas esas disposiciones interiores. Por eso, si alguna vez dudan, ¿no es cierto?, o sea, se encuentran con alguna persona que esté en estas circunstancias,
díganle que vayan a hablar con alguien, o con un sacerdote, o con alguien que los pueda asesorar o que los pueda ayudar, porque el Señor está esperando siempre, ¿no es cierto?, esa oportunidad, esa grieta, buscar, ¿no es cierto?, ese cachito. Parece ser que una vez un cura lo fue a ver al padre Bergoglio, ¿no? Y entonces dice, mire, de vez en cuando me agarra un poco de escrúpulos, le dice el cura que se va a confesar, dice, de vez en cuando me agarra un poco de escrúpulos porque me parece que doy la absolución con demasiada facilidad, decía, ¿no? Y entonces el mismo cura que se iba a confesar dice, pero también es cierto que yo me enfrento con Jesús y le digo, Jesús, vos tenés la culpa por el mal ejemplo que me diste, por los malos ejemplos que nos das, ¿no? Entonces, bueno, el Señor lo que está esperando es eso, es la misericordia, ¿no? Entonces, la grieta para la misericordia. A mí me encanta ese encuentro de Jesús con Pedro a la salida del pretorio. Señor, aunque todos los demás te abandonen, yo no te voy a abandonar. Pedro, en verdad te digo, esta misma noche me negarás 3 veces. Pero le añade Jesús, dice, pero yo he rezado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. ¿Por qué me encanta ese cruce de Jesús y de Pedro, ¿no? Después del pretorio? Porque Jesús acaba de ser condenado a muerte, Pedro ya lo había negado, y en ese momento canta el gallo, y en el momento en el que canta el gallo, Pedro se encuentra con la mirada de Jesús. Yo nunca me imaginé que la mirada de Jesús fuera una mirada de reproche. Vieron que nosotros, cuando le advertimos algo a alguien y sucede lo que nosotros le habíamos advertido, ¿qué hacemos nosotros? ¿Viste? Yo te dije, y vos no me hiciste caso, ¿no? Está bien, seguí, continúa. O sea, nosotros siempre, digamos, como hacemos, dejamos constancia de que la culpa es de él, porque yo te lo advertí, yo que soy vivo, inteligente, todo, te advertí, y vos que sos un salame, volviste a meter la pata. Bueno, la mirada de Jesús no es así. La mirada no es, viste Pedro, yo te dije, y vos insististe, terco, cabezón, como siempre fuiste. No le dice eso. Yo más bien me imagino que la mirada de Jesús es, Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Está bueno, ¿no?, que Pedro haya tenido que ser perdonado, porque Pedro es el que después tiene que administrar el perdón en la iglesia. Francisco tiene que administrar el perdón en la iglesia. Está bueno que los que tenemos que administrar el perdón en la iglesia necesitemos ser perdonados, porque si nosotros no necesitáramos ser perdonados, seríamos imbancables. Más aún, algunos piensan que no necesitan ser perdonados y son imbancables. Pero por eso el Papa dice que el confesionario no se convierta en una sala de torturas, tiene que ser exactamente al revés. El confesionario tiene que ser el encuentro del hombre con la misericordia de Dios. Bueno, en esto alguien decía, nada hace al hombre más semejante a Dios que el estar siempre dispuesto a perdonar. Para que ustedes se queden tranquilas, también les digo que hay determinadas cosas que son muy fuertes, ¿no? Hay determinadas cosas que son dolorosas, hay determinadas cosas, hay determinados errores que cometen las personas que son muy fuertes, ¿no? Perdonar no significa que uno se olvida de. Hay mucha gente que dice, no, si yo hubiera perdonado, tendría que olvidarme de. No. ¿Viste? Si alguien te jorobó mal, te vas a acordar siempre de eso. El tema es
Una me gustó mucho, ¿no? Decía Jutta Burgraf, que es una mujer muy inteligente, una alemana, decía, perdonar es renunciar a la venganza. Esa definición me pareció muy acertada. Perdonar no significa, ay, qué lindo, ya me olvidé de todas las macanas que me hiciste. Mira qué fino que estuve, ¿no? Perdonar no significa me olvide de todo, no. Uno se acuerda de las cosas que sucedieron. Si alguien nos hirió, si alguien nos hizo un daño, nosotros realmente es difícil que nos olvidemos. Ahora, lo que sí podemos hacer es renunciar a la venganza. No te la voy a cobrar, esta factura no te la voy a pasar. Eso sí, es distinto. Bueno, pero qué bueno que es esto, ¿no? Nada nos asemeja tanto a Dios como el estar siempre dispuestos al perdón. Y muchas veces también nos va a ayudar, una cosa que puede ayudarnos es darnos cuenta de cuántas veces el Señor nos ha perdonado a nosotros, ¿no? Cuántas veces nosotros hemos necesitado el perdón. ¿Se acuerdan aquellos dos deudores, no? A uno le habían perdonado una deuda enorme, y pidió al acreedor que le perdonara la deuda, el acreedor le perdonó la deuda, y se encuentra con otro tipo que le debía 10 mangos y lo mete en cana, lo rincona contra la pared. Y los compañeros le dicen, pero vos te perdonaron un montonazo, pues. Y el Señor ahí sí se indignó, ¿no? Yo les cuento un secreto. Yo no soy muy misericordioso, pero necesito que Dios sea misericordioso conmigo. Entonces, es una especie de negocio, ¿no es cierto?, que uno hace y se va. Mira, a mí no me surge demasiado esto de la misericordia, no es demasiado espontáneo esto de la misericordia, pero yo necesito que Dios me perdone. Entonces, alguien decía, aguarda un juicio sin misericordia a quien no supo usar la misericordia. Entonces, esto es nuestro negocio. Si no nos sale por virtud, que nos salga por interés. Pero intentemos imitar, ¿no?, ese corazón del Señor, que de verdad, ¿no?, que en la medida en que nosotros lo consigamos, vamos a obtener también del Señor esto que nosotros estamos esperando, ¿no?, y que de veras necesitamos, que es que el Señor nos perdone a nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.